This call is now being recorded. Listo, doctor, podemos empezar. Ya. Ya puede empezar. Sí, muy buenas tardes, alumnos del taller de crítica literaria 1. Estamos reunidos nuevamente en esta tarde, en esta sesión que corresponde pues a nuestra segunda semana de clases. Ha sido muy positivo para mí que ustedes hayan respondido favorablemente al tipo de trabajo que estamos haciendo, que es ya un taller de crítica literaria acerca de un libro que es el libro de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? De acuerdo a nuestro cronograma, justamente hoy día nos corresponde trabajar sobre Al pie del acantilado, ¿no? Al pie del acantilado. Y bueno, vamos a ver cómo se ubican los alumnos en relación con el relato, pero debo decirles que por razones de la extensión del relato se hace necesario leer los relatos, ¿no? Leer el relato, mejor dicho, Al pie del acantilado. Estoy manejando, por si acaso, esta edición que es de 6 Barral, no es la edición original, sino ya es la reunión de todos los libros de Ribeiro en nada más que 2 tomos. Y actualmente incluso he visto que toda la edición de Ribeiro, de sus cuentos, ha sido reducida en un solo tomo, ¿no? Esta de la editorial Planeta Mexicana es una edición del año 2006. Aunque bueno, vienen reediciones o reediciones que se van dando en el tiempo, dado el éxito que tiene Ribeiro como cuentista en el Perú, no solamente en el Perú, sino en América Latina en general, en Estados Unidos y en Europa. Eso ha hecho que justamente Ribeiro se haya convertido en uno de los escritores, especialmente en el campo del cuento, pero tampoco es una persona a la que no se considere en el caso de la novela, en el caso del diario íntimo, en el caso de las prosas apátridas, en el caso de la crítica literaria, porque Julio Ramón Ribeiro, como la mayor parte de nuestros escritores, trabaja pues en varios géneros, trabaja en varias especies literarias, ¿no? Y hoy día, justamente en la segunda semana, nos ha tocado trabajar un relato que a mi modo de ver, es muy valioso. Vamos a ver acá. Sí, estamos listos. Sí, ahí está el señor Rojas, ya está por allí, ingresando. Estamos acá ya nosotros. Vamos a trabajar hoy día, continúa nuestro trabajo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a, en este caso, no leer el material que ustedes tienen, sino vamos a leer el cuento, ¿no? Y para que esa lectura esté más atenta, ¿no? Vamos entonces ahora, como además este es un taller, vamos a asumirles a ustedes, a los alumnos del curso, la tarea de escuchar la lectura, pero ir tomando nota, especialmente
de los detalles que hay dentro de este relato, que como ustedes saben en mi texto tiene un análisis, pero me gustaría enriquecer ese análisis con lo que cada uno de ustedes va a aportar, tomando en cuenta que en el aula son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 alumnos. Entonces vamos a dividir, vamos a hacer la lectura de esta manera. Yo voy a asignar a cada... no, incluso ustedes, salvo que falte alguien, pero en general todos van a participar en la lectura del cuento, porque dada su extensión, no tendría mucho sentido hacer el análisis si es que no tenemos previamente una imagen o una idea de la historia que se cuenta aquí. Quisiera subrayar también algunos datos importantes acerca de Ribeiro y acerca de su obra cuentística especialmente. Debo decirles que para mi criterio que creo que se comparte en general con varios críticos, de acuerdo a mi criterio, toda la obra cuentística, estoy hablando de la obra cuentística, y esto involucra también, diríamos, al resto de su obra escrita, ¿no? Desde ese punto de vista decía yo, si yo quisiera hacer un estudio de conjunto, por lo menos de los cuentos, ¿no?, que ya lo he hecho en gran medida porque he analizado una buena cantidad de relatos de Ribeiro, entonces diría que la obra cuentística de Ribeiro se divide en dos grandes etapas, ¿no? La primera etapa comienza de 1952 hasta 1964. ¿Por qué estas fechas? Porque diríamos, el año 52 Ribeiro se va a Europa, conoce Madrid, conoce París y queda encantado por este espacio al que todos nuestros escritores siempre han anhelado visitar en alguna vez. Bueno, Ribeiro con los años se convirtió en casi un ciudadano francés, pero al mismo tiempo Ribeiro siempre volvía al Perú, siempre mantenía un contacto con Lima u otros lugares del Perú, y entonces digamos justamente ese viaje a París es el que lo motiva a él a comenzar su obra literaria. En París él escribe sobre el Perú, sobre Lima en especial, ¿no? En París. Entonces hay que tener en cuenta que esta división en dos etapas debe considerar que desde el punto de vista de la escritura, Ribeiro comienza a escribir sus primeros cuentos y publica sus primeros cuentos en Lima, pero están escritos en París, ¿no? Esto se puede ver cuando uno revisa las ediciones. Esta no la tiene así, pero bueno, entonces la primera etapa de Ribeiro, comenzada en París, escrita en París, pero publicada en el Perú, en pequeños libros, porque él estaba comenzando a ser escritor, quería ser escritor. Y ustedes saben que alguien que quiere ser escritor, salvo que sea millonario, siempre sus primeras ediciones son breves, son pequeñas, ¿no?, salvo excepciones. Ese fue el caso de Ribeiro, que diríamos el 52 conoce Madrid, conoce París, pero queda encantada por esta atmósfera cultural, se encuentra con otros colegas de otros países latinoamericanos, y no es que vuelva de pronto rápidamente al Perú, sino que se queda ahí en París. Exactamente no tengo la cronología, pero lo importante es que en el año 55 él decide publicar su primer libro, que como ustedes saben se llama Los gallinazos sin plumas, ¿no? Gallinazos sin plumas fue
Si ustedes recuerdan los relatos, por supuesto que los recuerdan, todos esos relatos alusivos a Lima, ¿no? A la barriada, a la pobreza, a los mendigos, a los jóvenes, las personas que habitan en esos relatos que Ribeiro escribe publica en 1955 y que se reúnen bajo el título de los gallinazos sin plumas. Ese libro aparece en Lima, editado en Lima en 1955. Es el primer libro. Claro que Ribeiro tiene cuentos anteriores a 1955, pero él recién en el 55 decide seleccionar de todos los textos que incluso que ya ha publicado, decide seleccionar exactamente ocho relatos, ¿no? 8 relatos que son los que integran este volumen de 1955, que tiene una buena acogida. La mayoría son relatos cortos, se caracteriza también, como ustedes bien saben, que todos los cuentos de los gallinazos sin plumas tienen un narrador omnisciente, un narrador en tercera persona. Generalmente los relatos de este libro ocurren en espacios cerrados, por ejemplo en una casa, por ejemplo en una habitación, en fin, todos son espacios muy delimitados, para que allí Ribeiro pueda trabajar también con pocos personajes. Esa es parte además de su poética en 1955, es decir, en esa época él considera que un relato no debe ser tan amplio y por una parte debe tener una unidad de estilo, tiene que seguir un estilo, luego debe haber pocos personajes y la acción desarrollada debe ser una, de tal manera que se pueda leer un cuento de un tirón y se pueda apreciar los valores expresivos, los valores narrativos, los valores en cuanto a los personajes, al universo representado, a la calidad de esta prosa que habla de temas referentes a nuestra realidad peruana. Entonces lo que vamos a hacer es, ustedes me van a, mientras yo voy pasando la lista, me olvidaba, la segunda etapa de Ribeiro, la segunda gran etapa de la cuentística de Ribeiro comienza, diríamos, en la década de los 70, ¿no? Porque en la primera etapa publica Los gallinazos sin plumas en 1958, Los gallinazos sin plumas en 1955, Cuentos y circunstancias 1958, luego Las botellas y los hombres en 1964. Y ese mismo año, jóvenes, ese mismo año de 1964, publica Ribeiro un tomito breve, pequeño, ¿no? El año 64, que ya había publicado Las botellas y los hombres, ese mismo año 64, ojos, recuerden, ¿no? Ese mismo año publica un libro que tiene este título, que está incluido ya en este volumen que reúne la mayor parte de los cuentos de Ribeiro. El libro se llama Tres historias sublevantes, ¿no? Con ese libro cierra, diríamos, su primera etapa de escritor, y luego hay una especie de vacío, hay una especie de años en los que Ribeiro no publica hasta 1973. ¿Qué ocurre en 1973? Es importante que ustedes lo sepan. En 1973, Ribeiro, en coordinación con su editor, porque todos los escritores tienen editores, que son las personas que se encargan de publicar los libros, de editarlos, de prepararlos para que luego sean difundidos y puedan ser comprados y leídos, que es lo más importante, leídos por los lectores. Entonces, con este libro, Tres historias sublevantes, termina la primera etapa. Es
y esto es significativo, ¿no? 3 historias relevantes. Luego la segunda etapa ya va pues de 1970, 72, hasta prácticamente su muerte, en que Ribeiro, además el año 72, 73, que publica en esta segunda etapa sus libros, toma la siguiente decisión. Decide que va a publicar en forma de tomos, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, decide que toda su obra va a tener 4 tomos. Fíjese que está previendo lo que va a ocurrir en el futuro, y así fue. Finalmente, Ribeiro llegó a publicar hasta el año de su muerte, prácticamente el año 94, fue publicando, ¿no? Estos libros hasta llegar a 4. Pero ¿qué ocurrió con el primer volumen? En el primer volumen, Ribeiro publicó podríamos decir, publicó los libros que antes había publicado en otro formato, en formato más pequeño, ¿no? Entonces, ahí el año 73, porque Ribeiro ya había cobrado una mayor importancia, ya era un autor más conocido, y era un autor cuyos lectores pedían sus historias, leían sus historias, y cuando Ribeiro ya en ese ir y venir entre París y Lima se hace mucho más conocido, se hace mucho más leído, más estudiado, más analizado, más entrevistado inclusive, entonces en ese primer tomo Ribeiro lo que hace es, esta incluso no es uno de esos tomos, ¿cierto? Ya es una versión posterior. En el primer tomo él decide publicar los 3 primeros libros, es decir, decide publicar aquí en este libro cuentos. Bueno, debo advertir también para información de ustedes que el primer libro de Ribeiro es los cuentos Los gallinazos sin plumas, Los gallinazos sin plumas, pero Ribeiro, antes de esos cuentos recogidos en libro, algunos de ellos incluso habían aparecido en periódicos, antes de publicar en forma de libro, había publicado unos 5 o 6 relatos en revistas, ¿no? Entonces, este tomo, por ejemplo, recoge los llamados cuentos olvidados, los cuentos que Ribeiro publicó en revistas, pero que no llegó él a reunirlos en ningún libro, ni en 1973, en que decide publicar ya en forma de volúmenes, como si fueran una colección, sino que allí en este volumen, que ya es un volumen muy posterior, es del año 2015, perdón, aquí antes de ingresar a Los gallinazos sin plumas, hay una sección que han agregado los editores, ya no Ribeiro, pues Ribeiro ya había fallecido, han incorporado una sección que le llaman cuentos olvidados. Cuentos olvidados porque Ribeiro los escribió, los publicó en determinadas revistas, pero nunca los reunió en libro. Han sido los editores posteriores los que han publicado estos cuentos que los llaman aquí los cuentos olvidados, ¿no? Sí. ¿Cuáles son estos cuentos? La vida gris, luego tenemos también La vida gris. Este cuento había sido escrito en 1949, ¿no? Había sido publicado. Luego el cuento La huella, que había sido publicado, por lo menos publicado en 1952, ¿no? Luego el libro El cuarto sin numerar, publicado, o en todo caso con una fecha también que vamos a dar ahora, 1952, vean, el año 52, el mismo año que él viaja a París, a Europa por primera vez, ese año también publica en Lima, ¿no? En Lima publica varios cuentos. Luego el libro La careta, que es parte de sus cuentos olvidados, también es del año 52,
Fíjese, el año 52 es un año muy fructífero porque él ha publicado todos estos cuentos entre los 52 y el 49, pero no los ha, digamos, incluido en la edición, en el primer libro. En el primer libro, estos cuentos que estoy simplemente enumerando, porque algunos de ellos son bastante amplios, como puedo ver aquí. Este cuento les recomiendo, si no lo leyeron, se llama La Encrucijada. La Encrucijada, y fue publicado en 1953. Acá han agregado algunos otros textos que también son, sin duda, han agregado, por ejemplo, El Caudillo, ¿no? Y luego ya en esta página figura los libros, Los Gallinazos sin plumas, ¿no? Los Gallinazos sin plumas. Entonces, luego, como el seminario va a versar acerca del análisis, la crítica literaria acerca de Ribeiro, ruego traer sus ediciones a clase, tanto sus ediciones como también, por supuesto, mi libro, que sirve de referencia, no única, pero principal, en el desarrollo de este taller de narrativa. Y ahora, como estamos trabajando en plan de narrativa, entonces les decía que en el primer volumen de la segunda etapa de Ribeiro, lo que hace Ribeiro es publicar, incluir en esa colección llamada La Palabra del Mudo, ¿no? La Palabra del Mudo incluye todos los libros, esto lo vamos a sacar con el índice, publica allí, en el primer tomo reúne todos los libros que había publicado antes de 1964. Entonces ahí está, por ejemplo, están Los Gallinazos sin plumas, que se publicó en el año 55, luego Cuentos Circunstancias, que se publicó en 1958, luego el libro Las Botellas y los Hombres, que se publicó en 1964, y de ese libro precisamente leímos en la clase anterior Los Moribundos, ¿no? Que dio lugar a que varios de ustedes participaran con aportes que tenían que ver con la relación entre ese libro, entre ese cuento de Ribeiro, Los Moribundos, ¿no? Que dijimos que además coincidía con una época de guerras como es la nuestra también, y en el mismo tomo, en el primer tomo, publica 3 historias sublevantes, ¿no? 3 historias sublevantes. Es un libro con todos estos libros publicados en el primer tomo, o sea, prácticamente Ribeiro está reeditando sus primeros 4 libros, aquí en esta edición donde se ha reunido, por ejemplo, aquí se han reunido muchos más, ¿no? Uno más por lo menos, pero ya eso corresponde a la segunda etapa. Pero allí vamos a la página 295. Vamos a ver, 297 en realidad, 297. Ya, entonces vamos a leer de esta manera. De esta manera. Ahora, ¿por qué le puso él a su libro 3 historias sublevantes? Esto creo que es importante antes de comenzar la lectura. Este libro de 3 cuentos, 3 historias sublevantes, es un cuento especialmente dedicado al Perú. Recuerden que tradicionalmente el Perú tiene 3 regiones: costa, sierra y selva. A lo que hay que incluir una 4ª región que aquí en este cuento específicamente que vamos a leer hoy día asume también un rol protagónico, como es la costa, el mar, ¿no? El mar que también es, por lo menos
200 millas del mar que nos rodea pertenecen al Perú, o sea, es una cuarta región, ¿no? Pero Ribeiro, en todo caso, solamente seleccionó 3, digamos, uno que está ambientado en la costa, que es el que vamos a leer hoy día. Bueno, la costa, y en la costa y en el mar, efectivamente, en el límite, en la frontera, podríamos decir así, ¿no? Y el otro está ambientado en la sierra, que es el Chaco, que es otro gran relato de Ribeiro, y el tercer relato sobre estas historias sobre Levantes se llama Fénix, y está ambientado en la selva, como lo veremos en su momento. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a pasar lista, y de acuerdo a esos, y manejando ciertos criterios, vamos a leer el libro para luego poder analizar con ustedes mismos con sus anotaciones, ¿no? Bien, vamos a encargarle, vamos a ver. Vamos a encargarle al señor Rojas, el señor Rojas que está ahí, a él le vamos a encargar que sea el narrador del cuento, ¿ya? Él va a ser el narrador. Entonces, mejor dicho, usted va a contar la historia al pie del acantilado, ¿no? Usted le va a dar voz a esa historia, pero además de usted, todos los alumnos, o casi todos, van a tener alguna tarea. Disculpe, estaré accidentalmente, entonces ¿quién me va a encargar? ¿Soy Rojas? Disculpe. Salí de la clase accidentalmente, digo. Usted me dijo que me iba a encargar de algo, no me escuché bien. Ah, sí, también vamos a ver eso, pero primero vamos a organizarnos con respecto a la lectura de Al pie del acantilado, que es un cuento de relativa extensión. Por eso estoy distribuyendo los roles de los... todos ustedes van a escuchar, porque el que va a leer soy yo, pero el señor Rojas, es el que especialmente va a estar atento al narrador. ¿Qué tipo de narrador es el que hay aquí? ¿No? Yo voy a leer, ¿ya? Pero vamos a ver, luego... este cuento, ya, en el relato hay un personaje que se llama Pepe, ¿ya? Pepe, vamos a ver aquí, Pepe, bueno, no importa si sea varón o mujer, es igual, Pepe. William Delao se va a encargar especialmente de estar atento todo lo que corresponda a los personajes, todo lo que tenga algún relieve, alguna importancia para la hora en que luego conversemos acerca de este relato, ¿no? Ya veremos en qué momento el narrador, que voy a ser yo, le voy a dar pase a los personajes conforme van apareciendo, ¿no? La verdad es que Pepe, luego más adelante le dije a Pepe, fíjese que ahí está el narrador, y ya veremos quién es, está Pepe. Cuando vimos todo el mole, pues de esta manera el contrafuerte quedó listo, la casa protegida. Cuando vimos toda la mole apoyada en nuestra barrera, que San Pedro nos proteja, ni un terremoto podrá con nosotros. Eso debe decirlo el padre, el papá, ¿ya? El papá, aunque acá no se especifica quién es el que dice esta palabra, pero asumamos que quien dice que San Pedro nos proteja, ni un terremoto podrá contra nosotros, esa frase del relato la va a decir
El Papa no, espérate, nosotros es el señor Meléndez está, Meléndez Lenin. Sí, profesor. Ya, correcto, entonces usted le va a tocar, espérese, ya, usted le va a tocar ser el personaje vamos a ver este personaje. Ah, Samuel. Entonces el señor Meléndez le va a tocar escuchar especialmente, poner atención en este personaje Samuel, que también es importante, ¿no? También es importante. Luego de Samuel, más ahí, como ustedes comprenden, hay un espacio, hay un tiempo, todo eso también es importante, ¿no? Luego una frase que, bueno, la voy a decir yo porque es una frase así que no la dice un personaje específicamente, sino la gente que pasaba por allí, ¿no? Luego, muy bien decían los bañistas, sí. Estos que hacen comentarios son los bañistas, que también son personajes pero son personajes no muy importantes, en ese momento por lo menos, ¿no? Sí. Luego, bueno, ya sabemos que el señor Rojas, a usted le ha asignado el rol de seguir al papá, ¿no? No, profesor, me dijo que identificara los elementos estructurales, el tipo de narrador y esas cosas. El narrador, le dije. Sí. O sea, de identificar narradores. Ya usted se encarga del narrador. Entonces, el narrador, vamos a ver aquí. Ya, pues aquí haremos. Bueno, de los personajes se va a encargar de Lao. Pepe, bien empezar, además el relato tiene secuencias también. Cuando llegue, termine una secuencia y continúe otra, yo les voy a advertir. Samuel, ya está asignado Samuel al señor Meléndez. Pepe, luego Pepe, todo lo que sea personajes del señor del lago, ¿no? Luego todo lo que tenga que ver con espacios, los espacios, qué espacios aparecen en el relato y si hay un desplazamiento,
acciones ahí en el relato va a estar a cargo de la señorita Apaza, principalmente el asunto de los espacios que aparecen en el relato, ¿no? Y a Arias le vamos a asignar todo lo que tenga que ver con la temporalidad, tanto cuando yo digo temporalidad me refiero a que, por ejemplo, puede ser una observación sobre que ese día hay mucho sol, pero temporalidad también tendrá que ver con el hecho de que de pronto llegó la estación del verano, ¿no? A eso se refiere la temporalidad. Luego, a Maldonado le vamos a encargar los temas que él juzgue más importantes, los temas que están tratados aquí en el relato, y Méndez ya está. Luego viene Rojas. Vizcarra es Samuel, ¿no? Vizcarra es Samuel. Y luego, ¿qué aspecto podría ser? Bueno, algunos recursos que utilice, digamos, el narrador, ¿no? Aunque esto es algo que va a ver el señor Rojas, pero también es importante que haya más de uno en algún aspecto, ¿ya? Bien, entonces primero vamos a leer el relato. Quiere decirles que este relato importantísimo, a mi modo de ver, quisiera antes de comenzar señalar dos ideas. Primero, que el título del relato es muy sugestivo, es decir, 3 historias sublevantes. Entonces aquí lo que se está haciendo es reafirmar el número, son 3, todo tiene un simbolismo, 3 son las 3 regiones del Perú. Historias son historias, es decir, narraciones, explícitamente las menciona así. No siempre hace eso Ribeiro, ¿no? A veces el nombre de un libro es, por ejemplo, Los cautivos, pero no sabemos qué cosa es. En cambio aquí sí ya sabemos que historias, es decir, cuentos, narraciones. Y lo de sublevantes, ¿qué significa? ¿Qué sentido, por ejemplo, le da el señor al señor Ignacio? ¿No lo he anotado acá? Sí, profesor, creo que no me mencionó. Sí, no le he mencionado. Voy a agregarle acá, ¿ya? Ignacio. ¿Cuál es su segundo apellido? Rojas, ¿no? Rojas, sí. Porque Rosas. También, Rosas. Rosas. Así es, ajá. Rosas, ¿no? Ya, en todo caso lo vamos a identificar por Ignacio Rosas. Bueno, ya todos tienen más o menos asignado su tarea, y yo lo que voy a hacer es tratar de leer lo mejor posible, y luego ya entraremos en una serie de... bueno, lo otro que quería decirles es los sublevantes. Señor Ignacio, ya que lo hemos anotado ya para... Sí, quería saber qué iba a hacer, perdón, no me quedó claro. Sí, no, lo que quería decirle era que, por favor, en su primera intervención en el curso, nos diga qué sentido le da usted a la palabra sublevantes. Sublevantes como una especie de adjetivo de historias. ¿Qué cosa es sublevar, sublevante, se sublevó, etcétera? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué Ribeiro le ha puesto, cree usted, o quizá usted lo sepa, por qué le ha puesto 3 historias sublevantes? Lo que necesita sobre todo precisar qué significa sublevantes para nosotros que somos lectores en español y por tanto conocemos
conocemos los significados de las palabras. No es una palabra de uso muy frecuente, pero sí es una palabra conocida. Por eso le preguntaba al señor Ignacio qué debemos entender, o a cualquiera de ustedes también, qué debemos entender por sublevantes. ¿Por qué sublevantes? ¿Qué significa sublevantes? A ver, ¿quién nos da una idea? ¿Por qué Ribeiro creen ustedes que le puso a este libro pequeñito de solo 3 relatos, le puso 3 historias sublevantes? ¿Quién de ustedes? Creo que profesor. Sí, a ver señor Meléndez. Creo que los personajes se rebelan contra su medio, ¿no? Contra el espacio, en el espacio donde viven. Por ejemplo, el papá del acantilado del personaje, Sí. como que... Todavía sin entrar en detalles, pero como usted bien ha dicho, sublevantes, como ha dicho el señor Meléndez, significa sublevarse contra algo injusto, por ejemplo, ¿no? Por eso es que lo que nos está diciendo Ribeiro es que estas historias que ustedes van a leer son historias realmente que motivarían de parte de los demás lectores, motivarían una protesta, ¿no?, por las condiciones de vida que vamos a ver que se muestran en cada uno de estos relatos. Ese es el sentido. Por eso le puso 3 historias sublevantes, es decir, 3 historias que me producen cólera, que me producen malestar. ¿Por qué Ribeiro entonces escribió 3 historias sublevantes? Por eso, porque quería de alguna manera quería llamar la atención sobre esta situación del Perú, porque después del título que se llama 3 historias sublevantes, Ribeiro toma un pequeño epígrafe de un viejo texto escolar de geografía. Así dice, ustedes recordarán el libro, de un viejo texto escolar de geografía. ¿Qué frase toma Ribeiro de ese texto escolar? La frase es esta, dice: el Perú es un país grande y rico, ojo, situado en América del Sur, que se divide en 3 zonas: costa, sierra y montaña. Observen ahí en esta frase, que es breve, observen que habla de costa, sierra y montaña. Es que antes, vamos a decir en la época de Ribeiro, no se decía selva, se solía decir montaña. Fulano de tal se ha ido a la montaña, y cuando querías saber cuál es el significado, montaña en esa época significaba la selva. Ahora ya no, esta división, por ejemplo, es incorrecta, ¿no?, incluso desde el punto de vista gramatical, pero figuraba en un viejo texto escolar de geografía. Entonces seguramente a Ribeiro le enseñaron en el colegio que el Perú tenía 3 regiones: costa, sierra y montaña, ¿no? Entonces él pone también como un testimonio de los nombres a los que se asignaron. Ahora, ¿qué ha hecho Ribeiro? Lo que ha hecho Ribeiro es efectivamente contar 3 historias, ¿no?, y cada una de las cuales está ubicada en una región, o en parte, no en toda la región, pero sí en una parte de la región, ¿ya? Entonces yo voy a leer, y por favor a todos los alumnos les he dado alguna tarea para que en cierto momento la van a ejecutar siguiendo las pautas que yo voy a dar, ¿no? Dice: al pie del acantilado, ¿no? De hecho, la palabra acantilado también merecería ver qué significa especialmente acantilado, ¿no? Es un lugar muy próximo al mar, es un lugar de difícil acceso, al pie del acantilado. El texto está dedicado a un amigo muy cercano de Julio Ramón Ribeiro, que es Hernando Cortés. Vean casi la coincidencia con el nombre del conquistador mexicano, ¿no?, que también creo que era, no sé si era Hernán o Hernando,
pero en todo caso este cuento está dedicado a Hernando Cortés. ¿Y quién es Hernando Cortés? Hernando Cortés es un intelectual de los años 50 también, un hombre muy dedicado al teatro, que compartió una gran amistad con Ribeiro. Seguramente le enseñó muchas estrategias teatrales, y por eso es que Ribeiro también hizo teatro, ¿no? Es un autor sumamente polifacético, crítica literaria, teatro, cuento, novela, prosas apátridas, diario íntimo, también periodismo, etcétera, ¿no? Entonces a él le dedica este relato que yo voy a leer. Y como les digo, para las próximas sesiones les ruego siempre venir con los libros en los que estén estos relatos que ustedes tienen marcados en el sílabo del curso. Por ejemplo, este está marcado para la segunda semana, y este pequeño volumen que vamos a leer ahora corresponde al pequeño cuento, al pequeño libro llamado Tres historias sublevantes, que, como indico, se publicó como un homenaje a Ribeiro al Perú, ¿no? Tres historias sublevantes, pero un homenaje crítico, ¿no? Para decir, miren que somos un país grande y rico, y sin embargo miren la pobreza que hay en las historias que yo les estoy contando, y estas historias realmente van a causar en ustedes una especie de rebeldía, porque no puede ser que en un país grande y rico, como se dice, haya tanta pobreza, tanta miseria, tanta marginalidad, tantas muertes, etcétera, ¿no? Tantas injusticias. Todos estos aspectos, entonces, vamos a verlos en el relato, ¿ya? Yo lo cuento y ustedes estén atentos, solo si alguien participa como personaje, si no, simplemente se limitan a observar especialmente aquel elemento que se les ha asignado, ¿ya? Bien, fíjese un último detalle. Ribeiro, cuando es importante el detalle, cuando publicó estos volúmenes reuniendo textos de libros anteriores, le puso a la colección La palabra del mudo. Acá también ustedes podrán ver La palabra del mudo, pero en realidad la palabra del mudo es solamente un rótulo, una especie de símbolo de los cuentos, ¿no? Y decía que había puesto la palabra del mudo porque él quería darle voz a los que no tenían voz en el Perú, a los pobres, a los marginales, a los que por diversas razones no podían expresarse claramente. En cambio, como vamos a ver en este libro, aquí Ribeiro le da voz precisamente a esos hombres o a esas mujeres que hablan acerca de sus dramas colectivos, ¿no? Bien, observen la calidad además del lenguaje. Se supone que el que narra aquí, no lo voy a decir, pero el que narra sin duda no es Ribeiro escritor, ¿no? Sino él ha inventado un narrador que vamos a ver quién es. Al pie del acantilado, Hernando Cortés. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. La pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo, propagándose, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como la higuerilla, nosotros, la gente del pueblo. Allí donde el hombre de la costa encuentra una higuerilla, allí hace su casa, porque sabe que allí podrá también él vivir. Esa frase es muy importante. Nosotros,
La encontramos al fondo del barranco en los viejos baños de Magdalena. Veníamos huyendo de la ciudad como bandidos, porque los escribanos y los policías nos habían echado de quinta en quinta y de corralón en corralón. Vimos la planta allí, creciendo humildemente entre tanta ruina, entre tanto patillo muerto y tanto derrumbe de piedras, y decidimos levantar nuestra morada. La gente decía que esos baños fueron famosos en otra época, cuando los hombres usaban escarpines y las mujeres se metían al agua en camisón. En ese tiempo no existían las playas de Agua Dulce y La Herradura. Dicen también que los últimos concesionarios del establecimiento no pudieron soportar la competencia de las otras playas, ni la soledad, ni los derrumbes, y que por eso se fueron llevándose todo lo que pudieron. Se llevaron las puertas, las ventanas, todas las barandas y las tuberías. El tiempo hizo lo demás. Por eso cuando llegamos nosotros, solo encontramos ruinas por todas partes, ruinas, y en medio de todo, la higuerilla. Al principio no supimos qué comer y vagamos por la playa buscando conchas y caracoles. Después recogimos esos bichos que se llaman muy. Los servimos y preparamos un caldo lleno de fuerza que nos emborrachó. Más tarde, no recuerdo cuándo, descubrimos a 1 kilómetro de allí una caleta de pescadores, donde mi hijo Pepe y yo trabajamos durante buen tiempo, mientras Toribio, el menor, hacía la cocina, ¿no? Ahí aparecen los tres personajes principales. Está el narrador, que dice que vio un lugar, más tarde no recuerdo cuándo, descubrimos a 1 kilómetro de allí una caleta de pescadores donde mi hijo Pepe y yo trabajamos durante buen tiempo, mientras Toribio, que es el otro hijo, el menor, hacía la cocina. De este modo aprendimos el oficio, compramos cordeles, anzuelos y comenzamos a trabajar por nuestra propia cuenta, pescando toyos, robalos bonitos que vendíamos en la paradita de Santa Cruz. Así fue como empezamos, yo y mis 2 hijos. Los 3 solos, nadie nos ayudó, nadie nos dio jamás un mendrugo, ni se lo pedimos tampoco a nadie. Pero al año ya teníamos nuestra casa en el fondo del barranco y ya no nos importaba que allá arriba la ciudad fuera creciendo y se llenara de palacios y de policías. Nosotros habíamos echado raíces sobre la sal. Nuestra vida fue dura, hay que decirlo. A veces pienso que San Pedro, el santo de la gente del mar, nos ayudó. Otras veces pienso que se rió de nosotros y nos mostró a todo lo ancho sus espaldas. Esa mañana que Pepe vino corriendo al terraplén de la casa con los pelos parados, como si hubiera visto al diablo, me asusté. Él venía de las filtraciones de agua dulce que caen por las paredes del barranco. Cogiéndome del brazo me arrastró hasta el talud, al pie del cual estaba nuestra casa, y me mostró una enorme grieta que llegaba hasta el nivel de la playa. No supimos cómo se había hecho ni cuándo, pero lo cierto es que estaba allí. Con un palo exploré su profundidad y luego me senté a cavilar sobre el pedregullo. Somos unos imbéciles, maldije. ¿Cómo se nos ha ocurrido construir nuestra casa en este lugar?
Ahora me explico por qué la gente no ha querido nunca utilizar este terraplén. El barranco se va derrumbando cada cierto tiempo. No será hoy ni mañana, pero cualquier día de estos se vendrá abajo y nos enterrará como a cucarachas. Tenemos que irnos de aquí. Esa misma mañana recorrimos toda la playa buscando un nuevo refugio. La playa, digo, pero hay que conocer esta playa. Es apenas una pestaña entre el acantilado y el mar. Cuando hay mar brava, las olas trepan por la ribera y se estrellan contra la base del barranco. Luego subimos por la quebrada que lleva a la ciudad y buscamos en vano una explanada. Es una quebrada estrecha como un desfiladero, está llena de basura y los camioneros la van segando cuando la remueven para llevarse el hormigón. La verdad es que yo empezaba a desesperar, pero fue mi hijo Pepe quien me dio la idea. Bueno, voy a tener que asumir yo todo para luego conversar. Eso es, dijo Pepe, debemos construir un contrafuerte para contener el derrumbe. Pondremos unos cuartones de madera, luego unos puntales para sostenerlos y así el paredón quedará en pie. El trabajo duró varias semanas. La madera la arrancamos de las antiguas cabinas de baño que estaban ocultas bajo las piedras. Pero cuando tuvimos la madera nos dimos cuenta de que nos faltaría fierro para apuntalar esa madera. En la ciudad nos quisieron sacar un ojo de la cara por cada pedazo de riel. Allí estaba el mar, sin embargo, uno nunca sabe todo lo que contiene el mar. Así como el mar nos daba la sal, el pescado, las conchas, las piedras pulidas, el yodo que quemaba nuestra piel, también nos dio fierros el mar. Y ya nosotros habíamos notado, desde que llegamos a la playa, esos fierros negros que la mar baja mostraba a 50 kilómetros de la orilla. Nos decíamos, algún barco encalló aquí hace mucho tiempo, pero no era así. Fueron 3 remolcadores que fondearon, los que construyeron los baños para formar un espigón. 20 años de oleaje habían volteado, hundido, removido, cambiado de lugar esas embarcaciones. Toda la madera fue podrida y desclavada, aún ahora varan algunas astillas, pero el fierro quedó allí, escondido bajo el agua, como un arrecife. Sacaremos ese fierro, le dije a Pepe. Muy de mañana nos metíamos desnudos al mar y nadábamos cerca de las barcazas. Era peligroso porque las olas venían de 7 en 7 y se formaban remolinos y se espumaban al chocar contra los fierros. Pero fuimos tercos y nos desollamos las manos durante semanas, tirando a pulso o remolcando con sogas desde la playa unas cuantas vigas oxidadas. Después las raspábamos, las pintamos. Después construimos con la madera una pared contra el talud. Después apuntalamos la pared con las vigas de fierro. De esta manera el contrafuerte quedó listo y nuestra casa protegida contra los derrumbes. Cuando vimos toda la mole apoyada en nuestra barrera, dijimos, que Dios nos proteja, ni un terremoto podrá contra nosotros, ¿no? A propósito, hemos tenido hace algunos días un pequeño temblor. Mientras tanto,
nuestra casa se había ido llenando de animales. Al comienzo fueron los perros, esos perros vagabundos y pobres que la ciudad rechaza cada vez más lejos, como a la gente que no paga alquiler. No sé por qué vinieron hasta aquí, quizá porque olfatearon el olor a cocina, o simplemente porque los perros, como muchas personas, necesitan de un amo, para poder vivir. El primero llegó caminando por la playa, desde la caleta de pescadores. Mi hijo Toribio, que es huraño y de poco hablar, le dio de comer y el perro se convirtió en su lamemanos. Más tarde descendió por la quebrada un perro lobo que se volvió bravo y que nosotros amarrábamos a una estaca cada vez que gente extraña bajaba a la playa. Luego llegaron juntos dos perritos escuálidos, sin raza, sin oficio, que parecían dispuestos a cualquier nobleza por el más miserable pedazo de hueso. También se instalaron 3 gatos atigrados que corrían por los barrancos comiendo ratas y culebrillas. A todos estos animales, al principio, los rechazamos a pedradas y palazos. Bastante trabajo nos daba ya mantener sano nuestro pellejo, pero los animales siempre regresaban. A pesar de todos los peligros, había que ver las gracias que hacían con sus tristes hocicos. Por más duro que uno sea, siempre se ablanda ante la humildad. Fue así como terminamos por aceptarlos. Pero alguien más llegó en esos días, el hombre que llevaba su tienda en un costal. Llegó en un atardecer, es el que llega es Samuel, por si acaso si alguien tiene la voz de Samuel la dice. Llegó en un atardecer sin hacer ruido, como si ningún desfiladero tuviera secretos para él. Al principio creíamos que era sordo o que se trataba de un imbécil porque no habló, ni respondió, ni hizo otra cosa que vagar por la playa recogiendo erizos o reventando malaguas. Solo al cabo de una semana abrió la boca. Nosotros freíamos el pescado en la terraza y había un buen olor a cocina mañanera. El extraño asomó desde la playa y quedó mirando mis zapatos. Voy a continuar yo. Se los compongo, dijo. Eso dijo Samuel. Se los compongo, dijo. Sin saber por qué se los entregué, y en unos pocos minutos, con un arte que nos dejó con la boca abierta, cambió sus 2 suelas agujereadas. Por toda respuesta le alcancé la sartén. El hombre cogió una troncha con la mano, luego otra, luego una tercera, y así se tragó todo el pescado con tal violencia que una espina se le atravesó en el pescuezo y tuvimos que darle miga de pan y palmadas en el cogote para desatorarlo. Desde esa vez, sin que yo ni mis hijos le dijéramos nada, comenzó a trabajar para nuestra finca. Primero compuso las cerraduras de las puertas, después afiló los anzuelos, después construyó con unas hojas de palmera un viaducto que traía hasta mi casa el agua de las filtraciones. Su costal parecía no tener fondo porque de él sacaba las herramientas más raras y las que no tenía las fabricaba con las porquerías del muladar. Todo lo que estuvo malogrado lo compuso y de todo objeto roto inventó un objeto nuevo. Nuestra morada se fue enriqueciendo, se fue llenando de pequeñas y grandes cosas, de cosas que servían o de cosas que eran bonitas,
gracias a este hombre que tenía la manía de cambiarlo todo. Y por este trabajo nunca pidió nada, se contentaba con una troncha de pescado y con que lo dejáramos en paz. Cuando llegó el verano, ojo, cambió la estación, cuando llegó el verano solo sabíamos una cosa, que se llamaba Samuel. Samuel es este personaje pues que llega ahí, ¿no? En los días de verano, el desfiladero cobraba cierta animación. La gente pobre que no podía frecuentar las grandes playas de arena bajaba por allí para tomar baños de mar. Yo la veía cruzar el terraplén, repartirse por la orilla pedregosa y revolcarse cerca de los erizos, entre las plumas de pelícano, como en el mejor de los vergeles. Eran en su mayoría hijos de obreros, muchachos de colegio fiscal en vacaciones o artesanos de los suburbios. Todos se soleaban hasta la puesta del sol. Al retirarse pasaban delante de mi casa y me decían: su playa está un poco sucia, debería hacerla limpiar. A mí no me gustan los reproches, pero en cambio me gustó que me dijeran su playa. Por eso me empeñé en poner un poco de limpieza. Con Toribio pasé algunas mañanas recogiendo todos los papeles, las cáscaras y los patillos que enfermos venían a enterrar el pico entre las piedras. Muy bien, decían los bañistas, así las cosas van mejor. Después de limpiar la playa, levanté un cobertizo para que los bañistas pudieran tener un poco de sombra. Después Samuel construyó una poza de agua filtrada y 4 gradas de piedra en la parte más empinada del desfiladero. Los bañistas fueron aumentando, se pasaban la voz, se decían, comillas, es una playa limpia en donde nos dan hasta la sombra, gratis. A mediados del verano eran más de un centenar. Fue entonces cuando se me ocurrió cobrarles un derecho de paso. En realidad esto no lo había planeado. Se me vino así, de repente, sin que lo pensara. Es justo, les decía, les he hecho una escalera, he puesto un cobertizo, les doy agua de beber y además tienen que atravesar mi casa para llegar a la playa. Pagaríamos si hubiera un lugar donde desvestirse, respondieron. Allí estaban las antiguas cabinas de baño. Quitamos el hormigón que las cubría y dejamos libres una docena de casetas. Está todo listo, dije. Cobro solamente 10 centavos por la entrada a la playa. Los bañistas se rieron. Falta una cosa, dijeron. Debe quitar esos fierros que hay en el mar. ¿No se da cuenta de que aquí no se puede nadar? Uno tiene que contentarse con bañarse en la orilla. Así no vale la pena. Sea, lo sacaremos, respondí. Y a pesar... Y a pesar de que había terminado el verano y que los bañistas iban disminuyendo, me esforcé con mi hijo Pepe en arrancar los fierros del mar. El trabajo ya lo conocíamos desde que sacamos las vigas para el talud, pero ahora teníamos que sacar todos los fierros, hasta aquellos que habían echado raíces entre las algas. Usando garfios y picotas, los atacamos desde todo sitio, como si fueran tiburones. Llevábamos una vida submarina y extraña para los forasteros, que durante el otoño bajaban a veces por allí para ver de más cerca la caída del crepúsculo.
¿Qué hacen esos hombres?, se decían. Pasan horas sumergiéndose para traer a la orilla un poco de chatarra. Eso decían las gentes que los veían trabajar. En la lucha contra los fierros, Pepe parecía haber empeñado su palabra de hombre. Toribio, en cambio, como los forasteros, lo veía trabajar sin ninguna pasión. El mar no le interesaba, solo tenía ojos para la gente que venía de la ciudad. Siempre me preocupó la manera como los miraba, cómo los seguía y cómo regresaba tarde con los bolsillos llenos de chapas de botella, de bombillas quemadas y de otros adefesios en los cuales creía reconocer la pista de una vida superior. Cuando llegó el invierno, Pepe seguía luchando contra los fierros del mar. Eran los días de blanca espuma que llegaba de madrugada, trepaba por el barranco y ocupaba la ciudad. De noche los faroles de la costanera formaban halos y desde la